La gracia de nuestro Dios, que siempre sobreabunda y siempre está a favor de aquellos que le buscamos, que le amamos, que confiamos en Él, esté en nosotros. Vivimos un tiempo donde necesitamos andar, vivir, buscar la gracia de Dios. Y quisiera que en este estudio nosotros estudiáramos algo, valga la redundancia, analizáramos algo de suma importancia, también necesario para este tiempo. Toda la palabra de Dios nos guía a un conocimiento más profundo y a una apertura de aquello que Dios quiere que permanezca en nuestras vidas. Dios no quiere que seamos solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de esa palabra. Hoy queremos leer en Mateo capítulo 10 y estaremos allí con los versículos 11 a 13. Mateo 10, 11 a 13, y la palabra de Dios nos dice esto. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Señor, con toda humildad, nos acercamos a tu palabra sabiendo que sale de ti. Es palabra que no vuelve vacía, es palabra efectiva, es palabra que puede derrumbar, deshacer nuestros esquemas mentales, sentimentales, emocionales. Es palabra que puede traer vida nueva, una transformación completa, radical. Y queremos, Señor, que sea esa palabra que hoy nos hable, que nos hables tú, Señor, que tu Espíritu sea el que venga y traiga esta bendición tan grande que es conocer y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Queremos hablar de hogares a la manera de Dios. Y empezaré diciendo que desde que el Señor creó la primera pareja, el primer matrimonio, compuesto por este hombre y esta mujer, diseñados por Él, ambos, Él y ella, con la imagen y semejanza del Dios que los creó, desde ese momento Dios estableció orden y dignidad. El matrimonio es un organismo, no una organización, un organismo. Es una experiencia de vida que fue creada por Dios bajo su bendición, bajo su cuidado. Dios llevó a ellos el orden de Dios para esta experiencia compartida y los llenó de dignidad. Orden y dignidad son partes esenciales de la estructura del matrimonio y de la familia. Y esa naturaleza intrínseca en el matrimonio y la familia permite, y es lo que Dios quiso, que la interacción, el compartir juntos, el saberse uno en el Señor, habiendo sido bendecidos por Él, habiendo sido apoderados por Él, esta experiencia enriqueciera a toda la humanidad. Esposos, padres, hijos, relación entre ellos, entre padres e hijos, todo sería una bendición en tanto ellos hicieran la voluntad de Dios. De los esposos, modelo hacia sus hijos, de esos padres también, modelando y moldeando a sus hijos. Los hijos de ellos recibirían esa enseñanza, podrían tener ese modelo para sus vidas y a su vez, cuando tuvieran sus hijos, entonces ellos transmitirían lo que es el amor, lo que es el respeto, lo que es dar honra, lo que es obedecer, lo que es tener esperanza, lo que es vivir la experiencia de saberse mutuamente personas, el prójimo a quien hay que amar y a quien hay que respetar. Son fundamentos esenciales de lo que es esta experiencia que Dios trazó para la humanidad. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos en Éxodo capítulo 12 y 13, y luego en otras porciones de Éxodo donde Dios repite esto mismo,
a través de Moisés, nos damos cuenta que Dios bendijo el hogar. Esa noche en que iba a pasar el ángel de la muerte, el Señor pidió que la familia se reuniera, los miembros de la familia estuvieran ahí y que ellos juntos compartieran esa cena que iba a ser recordada todos los años en la misma fecha, para que todos hicieran memoria de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo Dios había bendecido y protegido el hogar, cómo Dios había abrazado cada familia que obedeció su mandato para que la muerte no entrara. Y desde allí Dios nos está diciendo que aunque el pecado trastornó esa primera relación y luego infectó toda la raza humana, Dios sigue trayendo de Él para nosotros, para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Dios sigue trayendo esta cobertura de protección. Si hacemos lo que Él dice, entonces Él va a hacer, Él va a traer la bendición que Él promete. En Éxodo 20, un poco más adelante, nosotros vemos a Dios, el pueblo ha sido instruido por Dios para que estuvieran al pie del monte Sinaí, donde Él haría pacto con ellos. El Dios que los había sacado, porque estaba cumpliendo la promesa que había hecho a un hombre, a quien le había dicho que Él bendeciría, lo bendeciría, y que a través de Él, Él bendeciría a todas las familias de la tierra. Desde ese momento hasta el momento en que el pueblo de Israel está al pie del monte Sinaí, esperando la manifestación gloriosa, extraordinaria de Dios, Dios vuelve a dar o da y vuelve a recalcar en esos mandamientos, que tiene que ver con papá y mamá y con los hijos. En Éxodo capítulo 20 Dios habla, inmediatamente da los mandamientos que tienen que ver con el hombre y su relación con Dios. Habla del hombre y su relación con sus padres, la dinámica, la forma en que debe ser hecho, de nuevo orden y dignidad. Y dice que los hijos deben honrar a sus padres, que esos padres deben recibir de los hijos honra, respeto, reverencia, que deben recibir amor, que deben ser respetados. Y Dios vuelve a señalar cuál promesa o qué promesa recibiría aquel hijo, aquella hija, aquellos hijos que honraran a sus padres. Vuelve Dios a subrayar, a poner en letras mayúsculas cuán importante es que se siembren los hijos, los padres modelen, y respetándose ellos enseñen a respetarlos, y respetando los padres a los hijos aprendan a respetar a los padres y a respetarse entre ellos. Este modelo de dignidad, de honra, de respeto, Dios lo vuelve a subrayar. Cuando nosotros vamos más adelante a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 a 9, encontramos una declaración preciosa. Y ya Dios avanza más y empieza a decir cómo debe ser este tiempo de enseñanza, que de hecho es un tiempo de casi el día entero todos los días. Pero empieza remarcando la importancia de que los padres, de manera personal, amen a Dios. Toda esta enseñanza revitalizada, vuelta a traer al pueblo de Israel para que entendiera cuán importante era guardar, proteger el matrimonio y la familia. Dios empieza diciendo: entonces tú, cuando te levantes, empieza a decir que debes amar a tu Dios, al único Dios. Y luego sigue diciendo: y esta verdad en ti, traspásala, transmítela a tus hijos, que ellos sepan que tú tienes una relación con Dios, que lo tuyo no es utopía, que no es un amor de labios, sino que de verdad tú amas a Dios, tienes un acercamiento con Él, lo conoces, vas a intimidad con Él, permites que Él trabaje en tu vida, y eso va a traer de inmediato una enseñanza práctica a tus hijos. Tus hijos van a aprender que tú eres una persona que ama a Dios y que ese amor te hace vivir, tienes una vida
eficiente, coherente, que se nota en tu relación con tu esposa y en tu relación con tus hijos. Esa dinámica, ese orden, trae dignidad. Y ese orden, Dios le decía a los padres, enséñale a tus hijos esto y hazlo, escucha bien, le decía, hazlo cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés sentado en tu casa, cuando salgas, todo el tiempo. La unidad familiar, la comunicación interpersonal, diligente, consistente, presente, y van a traer grandes bendiciones a la familia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando dice la palabra se cumplió el tiempo, ese tiempo que Dios había anunciado de que mandaría a su siervo, a su ungido. Cuando llegó ese tiempo, nació Jesús, entró a la raza humana como un ser humano. Y dice la palabra, y Dios se encarga de decírnoslo de una forma muy clara, muy precisa, muy detallada. Dios elige a dos personas, a quien sería la madre de ese hijo, quien anidaría en su seno a ese hijo del Altísimo, como declaró el arcángel Gabriel cuando anunció a María que ella era la muchacha que Dios había elegido, la mujer que Dios había elegido. Y a un padre que dice la palabra de Dios que era justo, un varón justo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios a ver, a entender lo que significa cada vez que Dios dice era justo, nos encontramos de hecho con Noé, nos encontramos con Job, nos encontramos con personas que Dios dice porque le creyeron, porque pusieron su confianza en Dios, porque quisieron hacer la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad de Dios agradaron a Dios, Dios los declara justos. Dios los declara a través de confianza, de fe, de vivencia real. Estas personas son justificadas por Dios. Dios los ve como personas justas. Hacen lo recto para agradar a Dios. No para impresionar al público, no para atraer la atención del público, sino para hacer la voluntad de Dios. Y dice que este hombre, a quien Dios elige para que fuera el esposo de esta joven a la que Él eligió para ser la madre del Señor Jesús, para que juntos, ambos, contribuyeran a la educación que como persona iba a recibir, y fueron bendecidos con orden y dignidad de Dios, siendo un matrimonio estable. José y María fueron padres estables. Y era así porque habían conocido a Dios desde antes, les habían entregado su vida. Conocían a Dios, andaban conforme a Dios, eran personas obedientes a Dios y criaron al Hijo del Altísimo de acuerdo al deseo del Padre Altísimo. Esta familia que fue el albergue, el nido, la escuela del Señor, lo criaron de tal manera que cuando usted va a Lucas capítulo 2, se da cuenta que fue llevado al templo cuando cumplió la edad que en el pueblo de Israel se establecía para hacer aquello que era presentarse a los doctores, ser preguntado por ellos, responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios está buscando, y he puesto estos ejemplos para que nos demos cuenta que el deseo de Dios no ha cambiado. Y que Dios sigue buscando, anhelando, llamando, ofreciendo, prestando la dirección del Espíritu Santo para que todos aquellos que siendo esposos, siendo padres, siendo hijos, todos aprendamos que Dios quiere bendecir el hogar. Y quiere bendecirlo de forma maravillosa. Quiere bendecirlo como Dios bendice. Toda buena dádiva, todo don perfecto derramado sobre la casa, el hogar, la familia. Dios quiere enderezar el camino torcido que se introdujo cuando Adán y Eva pecaron. Dios quiere enderezar la violencia de los hogares. Dios quiere enderezar el maltrato interpersonal entre los esposos. Dios quiere quitar, arrancar, desarraigar toda violencia contra los hijos, o toda violencia de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Dios quiere volver
cada día, a cada ser humano, al diseño que Él plasmó, que Él quiso que tuviera esa primera pareja y todos los descendientes de esa primera pareja, es decir, la humanidad. Cuando Cristo envió a sus discípulos a predicar, y esta es la lectura que nosotros al principio leímos, dice la palabra que a esos discípulos, algunos de ellos, o casi todos ellos, ya casados, a ellos el Señor les dio unas instrucciones. Eran las instrucciones básicas para ellos ir a proclamar que el reino de los cielos había llegado, que el ungido de Dios ya estaba entre ellos. Y entre esas declaraciones, y esto es lo precioso, el Señor resalta el hogar, resalta de nuevo el hogar. Vayamos otra vez, capítulo 10, versículo 11. Dentro de esas instrucciones, repito, el Señor dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto no podemos pasarlo de forma ligera. Tenemos que detenernos y tratar de entender qué es lo que el Señor estaba diciéndoles. Escuchen, Dios, el Señor Jesús los mandó a decir: el reino anunciado por Dios, la gracia, la bendición de Dios ha llegado. Pero Cristo dice: cuando ustedes vayan, tienen que ir a las aldeas, a las ciudades, tienen que ir a donde quiera, cualquier región por donde pasen. Lo primero que van a hacer es investigar, averiguar cuál era el objetivo de esto. El Señor les está diciendo: ustedes no pueden entrar a cualquier lugar, ustedes no pueden ir a cualquier casa. Ustedes tienen que preguntar en la ciudad a cualquiera de los ciudadanos: ¿quién es digno en esta ciudad? Mire qué pregunta tan preciosa. ¿Quién es digno en esta ciudad? Ocurre, para entender bien lo que el Señor estaba planteando, que en la antigüedad y entre el pueblo de Israel, y es una costumbre muy oriental, pero entre el pueblo de Israel, por mandato de Dios, las personas debían ofrecer sus casas a los viajantes, a los que no tenían dónde pernoctar. Y entonces, esta era una ley, era un mandato para el pueblo de Israel. En este momento el Señor está diciendo: ustedes van a ir a lugares que ustedes no conocen a nadie, pero ustedes no pueden entrar a cualquier sitio. Ustedes van a predicar a todos, pero no pueden quedarse durante los días en que estén, quedarse en cualquier casa. Averigüen quién es digno. ¿Qué es digno? Conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Una persona que por su manera de ser, su manera de vivir, entiéndese cómo habla, la forma en que piensa, la forma en que actúa, la forma en que hace las cosas, es una persona que vive de una forma que merece el respeto de los demás y que además es una persona que debe ser estimada porque su manera de vivir es un modelo para otros. Su manera de vivir provoca cierto tipo de respeto, de honra, y Dios dice: y debe dársele. No es nada más que reconozcamos si vive diferente, sino que se honre a esa persona. Es la persona digna en el vocabulario del Señor. Y Él está diciendo: lleguen al lugar, pregunten quién es digno. Y al encontrar quién es, ustedes van a ir a la casa. Van a ir a la casa. Porque dice el Señor que hay una relación, no lo dice verbalmente, pero lo establece en lo que está diciendo aquí. Él está estableciendo una relación entre la persona digna y la casa de paz. Y es lógico, una casa digna, una persona digna, fuera papá, fuera mamá, ambos dignos, quiere decir que vivían de una forma que su casa era una casa de paz. Porque cuando hay amor entre los esposos, cuando hay respeto entre los esposos, cuando hay
el deseo de agradar porque se ama y no solo buscar amor personal y egocéntrico. Cuando el amor es real, entonces no hay falta de respeto, no hay desavenencias. Y si hay desavenencias, se pueden tratar con respeto. La vida en la casa de paz, resultado de habitantes dignos, es un lugar que Dios anhela y un lugar que Dios bendice. Tratemos de ver esto, tratemos de verlo porque es sumamente importante en este tiempo. Él le dice a sus discípulos, ustedes van a ir a proclamar, averigüen quién es digno, y entonces ustedes van a ir a esa casa y saluden a esa casa de paz con un saludo de paz, el saludo de paz hebreo y el que el Señor continuamente usaba es shalom. Y esa palabra significa bendiciones en grado sumo y diversas. Es la palabra que habla de paz, la palabra que habla de bendición, la palabra que habla de seas o Dios te proteja, está el cuidado, está la protección, está la salvación, está la armonía, está la paz, está el gozo, está la justicia. Esa palabra encierra muchísimas cosas. Es bendición múltiple, se ramifica al llegar. Y dice, el Señor les dice, averiguad, informaos quién sea digno, posad allí hasta que salgáis. Ustedes van a salir todos los días a las calles, van a hablar, van a estar en contacto con las personas, pero ustedes van a volver a la casa donde ustedes fueron recibidos, casa donde moran personas dignas. Y dice más, voy al versículo 11, donde quiera que ustedes entren, hagan esto, versículo 12, y al entrar a la casa saludadla. Y el Señor está diciendo, ustedes tienen que llevar bendición al lugar que los recibe con bendición, la casa de paz, moradores dignos, regalen la paz que yo les he dado, dénsela a ellos. Y esto me habla de que los cristianos tenemos que ser personas, pero muy, muy amables. Y hoy se le llama educados. Aquí el Señor está diciendo, tú tienes que expresar, tú tienes que decir que en ti está la amabilidad de Dios, que tú quieres bendecir a otros. Y allí dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si la casa es digna, la paz de Dios cae sobre esa casa. No solo reciben enviados de Dios, sino que esa casa recibe la bendición que Dios envía a través de sus enviados. Hay un fluir de paz que mora en la casa a la paz que recibe la casa. Los moradores dignos van a recibir paz porque en una atmósfera de paz reciben a los embajadores de paz, aquellos que van en nombre de Jesús. Ese flujo de paz, de dar y recibir, fíjense cómo Cristo lo centra. No era la ciudad que tenía paz, eran casas, eran personas que vivían en casas. Eran personas donde el conflicto no escalaba, donde no se oían las voces fuera, donde los conflictos se buscaba una solución, donde las personas no se odiaban, donde las personas en el vocabulario dominicano, se soportaban o no se soportaban. No es eso. Eran personas que realmente soportaban según lo que dice la Biblia, que es el amor. Llevando la carga, orando por el otro, bendiciendo a los hijos, siendo los padres imitadores realmente del amor de Dios, transmitiéndolo a su familia, formando una atmósfera, un hogar donde era placentero estar. Este es uno de los objetivos de Dios con la familia, que sea amable, que sea armoniosa, que sea un lugar donde se anhele estar, no donde se evite, no donde se salga del trabajo y no quiero volver para allá porque qué lío cuando yo llegue. No, eran lugares donde moraba la paz de Dios y se daba la paz de Dios. Pero recuerde siempre que no es una cosa impersonal,
No se llega a una casa y se siente paz simplemente per se. Es que los que viven ahí viven en paz. Necesitamos hoy regresar al modelo de Dios. Lugares donde se respire la paz de Dios, donde se pida paz de Dios, donde al recibirla se transmita. Un lugar donde el lugar se convierta en modelo, en escuela de principios y cualidades dignas, para que esos hijos crezcan conforme a esa verdad de Dios. Esto es lo que Cristo dijo. Podemos decir en el día de hoy que todos los hogares de hijos de Dios, que por ser hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, reconciliados por el Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo dentro, queriendo transformar nuestras vidas, podemos decir que todos esos hogares son hogares dignos, hogares de paz. Tristemente, hay una escalada terrible de violencia aún dentro de hogares que dicen ser cristianos. Porque decir que somos cristianos es una cosa y vivir como cristianos es otra. Son dos cosas muy diferentes. Dios nunca quiso que fueran diferentes. Por eso pone el Espíritu Santo en nosotros para transformarnos de forma que la coherencia diaria se refleje. Amarás al Señor tu Dios y lo expresarás en voz alta y con lo que haces, y eso va a reflejarse en tus hijos. Es lo que Dios dice. Pero cuando nosotros vivimos tan ensimismados en nosotros y tan posesivos con nuestra estructura mental, no la queremos dejar ir, ni queremos que Dios entre, no queremos traer cada pensamiento a los pies de Cristo, sino queremos que nuestros pensamientos sigan siendo los mismos, no podemos tener casas de paz. Y si los hijos de Dios no pueden entrar, los emisarios de Cristo, los mensajeros de Cristo, los heraldos de su reino, no podían entrar a una casa que no fuera digna, ¿cree usted que el Espíritu Santo está en esa casa? ¿Vive en esa casa? No puede ser. Nosotros tenemos que revisar en este tiempo nuestra manera de entender lo que es ser un hijo de Dios. Y fíjese, qué importante es y cuán necesario es que en este momento cada hijo de Dios que tiene un hogar, que es esposo o esposa, tiene descendencia o no tiene descendencia, simplemente es matrimonio, con o sin descendencia. Revise si su casa es casa de paz. Recuerde, relación establecida por Cristo. Personas dignas van a tener hogares dignos. Y en esos hogares mora la presencia de Dios. El mundo en que vivimos es un mundo que ha sido bombardeado de tal manera que hoy no se aprecia la familia, no se aprecia el matrimonio, no se aprecian los esposos, no se aprecian los hijos. Tenemos un caos tan grande en la tierra que todo lo que Dios estableció, el hombre le ha dado un puntapié, no lo quiere. Por supuesto, quien gobierna el mundo, el príncipe de este mundo, es el que está llevando al ser humano a esa situación. Pero eso ha traído bendiciones, eso ha traído mayor estabilidad, eso ha traído hijos más equilibrados. No, es imposible. A menos que volvamos a Cristo, a su modelo, a su deseo, a su instrucción. Solo así el mundo puede tener hogares estables, familias estables, matrimonios coherentes. Hoy el pueblo de Dios está llamado a revisarse para que sea luz a su vecindario, a su región, a su ciudad, a su país. Tú y yo estamos encargados de parte de Dios de llevar la efectividad de la luz y de la sal a nuestras naciones por medio de nuestras vidas. Cada hogar tiene que entender que ante los ojos de Dios es luz, luminaria de Dios en esta tierra. Mi hermano, mi hermana, amados míos, escuchémonos nosotros, seamos honestos nosotros y hagamos la evaluación. Para entonces venir al Señor con corazón humilde y decirle: Padre, mira mi vida, no soy digno delante de ti. Tú me hiciste digno a través de Cristo, pero mi vida, mis reacciones, mi personalidad, mi manera de pensar o entender o sentir o hacer o hablar, están todavía dándole preeminencia
al hombre o naturaleza viejo. Necesito que entres. Es urgente que entres. No sé cuántas personas pueden ser afectadas por mi vida y por la vida de mi familia. No sé a cuántas personas tú vas a tocar conmigo o a través de mí, de mi esposa, de mis hijos. Pero yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero que tu evangelio realmente cambie, transforme, vivifique, rompa todo lo que tiene que romper. Y como tú dijiste, desarraiga la planta que tú no has sembrado en mí. El Padre no ha sembrado guerras, conflictos, celos, envidias, luchas de poder. El Padre no ha sembrado autonomía y menosprecio del compañero o la compañera o de los hijos. El Padre no ha sembrado falta de presencia, efectividad y afectividad en las relaciones entre padres e hijos. Dios no ha sembrado eso. Dios ha sembrado amor. Dios ha sembrado capacidad de protección. Dios ha sembrado la presencia que hace bien y no mal. Dios ha sembrado un deseo de ayudar, sostener. El enemigo ha quitado todo eso y nosotros le hemos dado cabida. Nuestra naturaleza vieja no quiere ceder, no quiere romperse, no quiere desaparecer. Pero el poder del Espíritu Santo está ahí. Y con el mismo poder que Cristo envió a sus discípulos y les dijo, vayan y entren a casas de paz donde haya personas dignas. El mismo poder que permitió que ellos dijeran shalom y la casa se llenara de la presencia de Dios, es el mismo poder que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo hoy, para vivir en paz, para honrar a Dios y para honrar a los que viven en esa casa y a todo el que llegue. ¿Es tu casa una de esas casas, de esos hogares donde cuando alguien visita dice, aquí hay paz, se siente paz? Es una casa donde es difícil entrar, porque se siente la discordia, se siente la lucha, el pleito, la contienda. Abraham, aquel hombre a quien Dios le dijo, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, tuvo un conflicto. Se enteró de que los siervos, los cuidadores de Lot, su sobrino, a quien él había prohijado, tenían conflictos, había un serio problema dentro de la casa. La casa, el hogar se había intoxicado. ¿Qué hizo este hombre, el padre de la fe, el que nos enseña a nosotros? Este hombre buscó la concordia. Y saben, recuerdan ustedes lo que él le dijo a su sobrino, mira, somos familia. Nosotros no podemos tener esta clase de conflictos. Tú y yo no podemos ser afectados por lo que nuestros servidores tengan, porque cada uno está hablando para su lado. Tú y yo no podemos entrar ahí. Tenemos que buscar concordia. Si vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Vamos a tener lo que es la armonía familiar. Nos sigue enseñando hasta el día de hoy que hablar, comunicarnos, transmitir nuestros afectos y defectos, reconocer los defectos, buscar afectivamente en el amor de Cristo qué puede resolver esta situación, es lo que Dios nos manda. No vamos a tener hogares de paz si nosotros estamos en guerra, lo dice en Santiago, imposible. Y como es de dentro que salen esas guerras, y porque es de dentro que salen malos pensamientos, Cristo decía, y toda maldad sale del corazón, tú y yo tenemos que buscar armonía. Hermanos, es crítico en este tiempo que el pueblo de Dios entienda la necesidad de venir al Señor humildemente, reconocer que no tenemos hogares donde la paz reina, que a veces parecen lugares de guerras. El cuarto de los esposos, el comedor, parecen lugares minados. Tú pisas y explota algo. Esto no es lo que Dios quiere. Así no podemos ser luz ni sal. No importa cuántas veces digamos somos la luz y la sal de la tierra, eso se convierte en palabras. El efecto está en que esas palabras tengan unidad, armonía, coherencia, y a través de nuestras vidas podamos ser, como Cristo dijo, una de las bienaventuranzas, pacificadores.
buscar la paz. Bienaventurados los que hacen la paz, los que se convierten en personas que anhelan la paz de Dios. No estamos hablando paz es, bueno, que todo esté bien por aquí. No, es que del fondo salga, que se transmita, que corra, que las venas y arterias espirituales estén llenas de una sangre que se llama amor. Y ese amor que cubre multitud de problemas, de defectos, ese amor empiece a sanar. Tú y yo tenemos que decirle al mundo que en Cristo, y es lo que Cristo decía en Juan 17, que el mundo vea, que el mundo al ver crea, que porque Cristo vino a nuestras vidas, nuestro mensaje es mensaje de paz, porque en nosotros vive la paz. El Señor nos permita recordar cuán importante es para Jesús que tu casa sea digna, para que recibas la bendición de Dios. Y esa bendición dice la palabra. Escucha bien, mi hermano, con esto termino. Mi hermana querida, escucha bien. Amigos, escuchen. Cristo decía, si la casa no es digna y ustedes saludaron, ese saludo de paz se vuelve a ustedes. A veces los hermanos quieren que vayamos a orar a sus casas. O le pido yo a alguien que venga a mi casa a orar. Ven, yo quiero que vengas y me bendigas. Oremos juntos. Pero hermanos, es el Señor el que trae la bendición, no es el hermano. Es el Señor en el hermano que trae la bendición. Nosotros somos simplemente instrumentos del Señor. Para que la casa se llene de paz, tú y yo tenemos que tomar la decisión de ser dignos delante de Dios, que Él nos vea dignos, que nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de entender, de pensar, de darnos a los demás, muestre la gracia de Dios. Y eso sana, eso cambia, eso transforma a otros. Permitámosle al Señor que nuestras casas se conviertan en casas dignas para gloria de su nombre. Y que no rebote, cuando la bendición llegue, no rebote, no salga huyendo, sino que esa bendición se quede, porque Dios ha visto nuestros corazones y la intención de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias porque al venir a ti, tú nos enseñas las bendiciones grandísimas, las promesas preciosísimas que hay en tu palabra para cada una de nuestras vidas. Saber, Señor, que tú nos quieres como personas que expresemos cada día la dignidad tuya en nuestras vidas. Tu amor, tu misericordia, tu favor, tu perdón, tu templanza, tu gracia, tu compasión. Cada virtud cristiana tú quieres que la tengamos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por darnos tu Espíritu, el que transforma, el que realmente hace estos cambios radicales, totales en nuestras vidas. Pero Señor, danos también la obediencia para no resistir la obra del Espíritu Santo, para no rechazarla, para no menospreciarla, para no posponerla. Que entendamos que si recibimos de ti paz, nuestras vidas estarán en paz. Viviremos la gracia de lo que es tener la paz de Dios en nuestro corazón. Oramos por cada hogar hoy, Señor, cada hogar que ha dejado de ser hogar para ser casa, que ha dejado de ser casa para convertirse en un hotel. Queremos, Señor, que cada miembro de tu cuerpo, cada uno de los que nos decimos ser hijos tuyos por haber creído en Cristo, querramos que el mayor huésped de nuestra casa seas tú, Señor. Ese Dios que no vemos, pero que nos deja sentir su presencia por medio de su paz, por medio de su gozo, por medio de su salvación, de su protección, de su cuidado. Queremos que estés, Señor, no de paso, sino que te quedes perpetuamente. Danos de ti para entonces dar a otros, y que este mundo vea y crea que tú fuiste enviado por Dios por el amor y la unidad que hay en nosotros. En el nombre de Jesús reprendo en esta hora los espíritus de contienda, división, espíritus de disarmonía, espíritus
activos, abrasivos, que entran a los hogares, porque los seres humanos, oh Dios, al no tenerte a ti como debes estar, permitimos que entren influencias malignas, o porque permitimos que lo que vemos, que lo que oímos, esos invasores que vienen de fuera y entran por nuestras ventanas a nuestras casas, hagan daño. Oramos en el nombre de Jesús para que tú traigas tu bendición de paz, de vínculo, de amor, de unidad en los matrimonios, y de nuevo el orden y la dignidad que tú diste al principio regresen. Que el mundo vea que sí, que tú lo haces, y que no importan las fuerzas espirituales que anden por ahí, tú, Señor, las detienes para que brille tu luz y tu sal dé sabor a la tierra. En el nombre de Cristo oramos y te decimos, Señor, ante la anarquía de nuestro país, líbranos de revolución. Oh Señor, ante el desapego nuestro de ti, de una nación que conociendo mucho de ti, Señor, no vive como tal, oramos, bendícenos con reforma y transformación. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. El Señor los bendiga grandemente. Deje a Cristo que entre hoy con el Espíritu Santo en su casa.